En voz alta, amén. Amén. Yo leo en voz alta, ustedes mentalmente siguen la secuencia de la lectura. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Pueden sentarse, tenga la bondad. A ver, me gustaría que hiciéramos algo con perdón del hermano pastor. Me gustaría que nos sentáramos y nos ubicáramos en familia. ¿Por qué no busca a su papá, su mamá, su hermano, su hermanita? Vamos a dar 2 minuticos a ver para que nos sentemos en familia. Es una semana de la familia. Siempre nos sentamos con los amigos, las amigas, la pasamos muy delicioso, pero vamos a sentarnos en familia. Y los que estén solitos, bienestar familiar. Hagan de bienestar familiar y adopten. Sí, para que no se sientan así. Así hacemos allá en Berlín. Para que no se sientan solitos, los vamos a coger, vamos a estar allí en familia. ¡Qué bendición es estar en culto en familia! ¿Sí dice amén, iglesia? ¡Qué bendición es estar en culto con nuestra familia! Gran tesoro, regalo precioso que el Señor nos ha dado. Bueno, ya parece que están ubicados en familia. Qué lindo. Qué bonito. Amén. Una alabanza al nombre del Señor Jesús. A ver, una mejor alabanza al nombre de Jesús. Bueno, nos han hablado acerca de un tema pertinente al respeto. Y yo diría que el éxito de una familia está en hacer buen uso de la palabra respeto. ¿Sabe que cuando yo soy buen cristiano, estoy respetando a Dios, que es lo más grande? Cuando soy un buen esposo y doy respeto a mi esposa, eso trae bendición, y viceversa, de la esposa hacia el esposo. Cuando como padre respeto a mis hijos, en el caso personal que tengo 2 niñas, eso trae una bendición. Y también cuando los hijos respetan a sus padres. El respeto es una palabra pequeña, pero que tiene un contenido profundo e importante para aplicar en esta noche, y por eso hemos querido compartir esta enseñanza que hemos titulado Deja la huella de Cristo en tu familia. Cuando usted fue a sacar la cédula, usted firmó, ¿y qué estampó en la cédula? La huella dactilar. Hoy que estuve mirando la cédula, estaba haciendo una diligencia, y yo diría, y pensaba yo, hombre, tantos años, bueno, que la cédula la sacamos casi todos hace poco por el cambio, pero la huella sigue siendo la misma. Y yo le decía al Señor, ayuda a la iglesia, ayúdame a mí, a que la huella que dejemos en nuestra familia sea la huella de Cristo. Amén. Hay huellas que la gente quisiera borrar, quisiera sacar porque son huellas terribles, de maltrato, de violencia, de cosas que no son convenientes. Pero yo le decía al Señor esta mañana, orando en la mente y en ese lugar, Señor, háblanos esta noche, porque yo sé que todos queremos dejar en nuestros seres amados lo más bonito que es la huella de Cristo. Miren, en la familia suceden cosas que llaman la atención. Hay cosas que son alegres y vale la pena recordar, otras que no son como tan, pero vale la pena traerlas a colación. Una vez el pastor estaba allí en una enseñanza y decía el pastor, hay versículos muy bonitos de la palabra del Señor, digan un versículo, y se paró la gente a decir, a mí me gusta este versículo por esto. Y un niño le dijo, yo voy a decir pero el que no me gusta. El pastor se sorprendió, el que no le gusta. ¿Y por qué, hombre? A ver, ¿cuál es el versículo que no te gusta, pues? Ese que dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Ese no me gusta.
hombre. Bueno, el pastor ahí como por prudencia no quería preguntar y ahondar por qué no le gustaba, pero el niño es niño. Pastor, pero es que yo quiero decir por qué no me gusta. Bueno, hágale pues. Lo que pasa es que cuando mi papá, allá predica donde usted está parado, él es muy mal geniado. Y yo tengo 2 hermanitas, mi mamá y yo. Y cuando él llega le pega unas garroteras a mi mamá, a mis 2 hermanitas, las deja con el ojo colombino. Entonces, cada vez que yo recuerdo este versículo, viene a mi memoria lo que mi papá hace. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Las deja moradas a todas. Por eso no me gusta ese versículo. Oiga, cosas que pasan. Cosas que pasan. Oiga, son huellas negativas. Son huellas negativas. Hermano, los niños son grabadoras. Los niños son grabadoras. Mire, uno como pastor, hay visitas que de pronto uno las anuncia. Yo cuando visito con mi esposa, hay veces que ni anunciamos. Nos vamos visitando una cuadra y vamos pasando y vamos llegando. Y eso me hace recordar una anécdota. Y resulta que estaba un pastor por allá visitando y la hermana cosía. Era costurera, estaba así, de esas máquinas antiguas. Cuando sintió fue la voz del pastor: hermana Julana, Dios la bendiga. Estaba fumando. Ella metió el cigarrillo como pudo. Y bueno, comenzaron a hablar y el humo comenzó a salir. Y la hermana, ay, como esa de calor, hombre, debe estar haciendo morcilla al lado. Y le ponía trapo, le ponía de todo. Y el pastor como con ganas de decirle, pero ella tenía un niño como de 4 años. Y yo la miraba. Los niños son tremendos. Y yo le decía: mami. Y ella era: vaya, estoy con el pastor. Mami, el pastor ya se dio cuenta que usted estaba fumando. Oiga, los niños son tremendos. Qué bueno que hayan recuerdos, pero bonitos, ¿cierto? Dejemos la huella de Cristo en nuestras familias. Una alabanza al nombre de Jesús. La vida en familia, hermanos, pienso yo y piensa mi esposo, es un deleite. Mire, hasta el criminal más terrible, nosotros estuvimos por la gracia de Dios en la cárcel de Caucasia hace más o menos unos 3-4 meses. Logramos entrar a la cárcel y hablar con los presos. Cuando terminamos el culto, se nos acercaron los presos, a varios pastores que habíamos en ese lugar, y empezaron a decirnos: no, yo tengo a mi mamá, ya cerquita, un muchacho por ahí de unos 19 añitos. Vean, yo tengo a mi mamá, vive cerquita de ustedes, ¿cómo hago para mandarle a decir algo? Y preguntaba, era por su mamá, y decía: ¿cómo hiciera yo para salir de este lugar? Señora, ore por mí, dígale a Dios que me ayude a salir de este lugar. Hasta el criminal más terrible, usted le toca a la familia y le toca al alma. Porque es que hablar de la familia es hablar de la esencia de lo que nosotros somos, amamos y vivimos a diario. A veces la vida en familia se nos convierte, pienso yo, como en una tortura. Uno ve esposos que estoy hasta aquí, esposas que ya no aguanto más, que me voy, que tiro la toalla, pero realmente no es el propósito de Dios. Cuando Dios instituyó la familia era para que tuviéramos momentos agradables. Vienen momentos de tormenta, pero si la familia es una bendición, uno sobrepasa lo que sea. Yo miraba con mucha tristeza, hace poco enterramos un hermano de una hermana de la iglesia que vivía al frente de la casa, solo, un señor por ahí de 70 años, sin hijos, sin esposa, a expensas de lo que la hermana, que ya es una anciana, pudiera hacer por él. Y en ese velorio habían 2 o 3 personas. Y todo el mundo como, espere, ¿será que ya lo van a enterrar? O sea, era como en esa soledad tan grande. Nada más ahorita, antes de venir, nos estábamos aconsejando una hermana que es de otra iglesia y apareció allá en Berlín con el deseo de que la aconsejáramos porque tenía un problema. Pero yo le dije: hermana, y entonces su esposo me dice: yo no soy casada. Yo me casé estando muy joven, pero cuando conocí el evangelio él me dejó. Y entonces tiene hijos. No, hermana, no tengo hijos. Pero vive con su mamá. No, hermana, yo vivo sola. Y yo le decía a Jesús: ay, qué pesar de esa hermana. Qué triste uno cuando llega a la casa y no encuentra a nadie. Pero cuando uno llega a la casa y sale corriendo la muchachita y papi, mami, o el niño, ¿verdad? Siento que eso nos llena de una alegría muy grande. O cuando nosotras nos casamos
que ahí sí nos da mamitis, o salimos de la casa, y ahí sí quisiéramos vivir pecados donde la mamá toda hora. La vida en familia es un deleite. En estos días bajábamos con las niñas, ustedes saben que nosotros tenemos 2 niñas, bajábamos para la iglesia, vivimos a 3 cuadras de la iglesia, entonces bajábamos, y la mayorcita es bastante loquita, y ella es extrovertida, ya cuenta chistes, tiene 6 años, pero Dios mío bendito. Íbamos bajando cuando había una casita ahí casi caída, pero los dueños de la casa estaban allá afuera conversando en familia, y pasa mi hija y dice: mamá, ¿usted se ha visto esa casa tan fea? ¡Qué horror de casa! Y la gente se quedó mirándola, entonces yo le apreté la mano, así como hacemos nosotros a las mamás. Le apreté la mano y dice ella: ay, verdad, mamá, qué pesar de la casa, señores, se les está cayendo. Ella intentó arreglarla de una u otra manera. Cierto que esto nos trae como alegría, vea, con eso nos reímos toda una semana. Ella es bastante especial. La chiquitica no lo es tanto, ella es muy seria, demasiado seria, incluso poco le dirige la palabra a las personas. Ella tiene 4 años. En esos días salió del colegio la grandecita, fuimos por ella, y cuando íbamos pasando en la peluquería había de esos que uno no sabe si es un hombre o es una mujer o qué es, pero tenía en el pelo una cantidad de cosas así puestas en la cabeza, y pasamos por toda la puerta de la peluquería, y mi hija chiquitica, que no es tan expresiva, llega y dice: y yo, ay, Dios mío, y el hombre se quedó mirándola: ¿y a este qué le pasó? Yo, ay, por Dios, Isabelita, siga. Como es tan pequeña, pues la gente no le dice nada, pero la vida en familia, hermanos, la vida en familia es una bendición, y es un deleite que Dios nos ha dado. Gloria al Señor. Una alabanza en nombre de Jesús. En la Biblia encontramos algunos personajes que es bueno traer a colación en esta noche, porque dieron enseñanzas muy bonitas para nosotros aplicar en la vida cristiana. Y yo quisiera mencionar un poquito el caso de Isaac. Uno se pone a leer la vida de Isaac y uno encuentra unas cualidades muy bonitas en la vida de este hombre. Pero resulta que si uno se pone a mirar de dónde sacaría Isaac esas cualidades, de quién las aprendería, ¿ustedes qué consideran o qué creen? De Abraham, su padre, que le enseñó las cosas del Señor, le enseñó a amar a Dios, le enseñó a respetar a Dios. Y mire que en Isaac yo encuentro una cualidad, y él era sumiso, o sea, obediente a sus padres. Estamos en una época difícil, y los muchachos hoy en día salen como algo rebeldoncitos a los padres, y en la iglesia son una gran maravilla, y esos hacen el aseo, llevan mandados, pero póngalo a atender la camioneta en la casa, ¿cierto? Eso es para las viejas. O sea, y yo lo digo porque fuimos adolescentes, y yo fui adolescente también. Yo también tuve 20 años, ¿cierto? Entonces, yo veo que en Isaac había una sujeción a sus padres. Mire que cuando lo llevan a sacrificar, Isaac no era caído del zarzo. Isaac comenzó a decir: bueno, aquí pasa algo raro. Yo veo el fuego, veo el cuchillo, veo la leña, veo todo. ¿Y dónde está el animal, el animalillo para el sacrificio? Él sospechaba ya que eso era para él, pero él no se puso allá de rebeldón. Él sabía que su padre sencillamente estaba haciendo la voluntad de Dios, y él era sujeto a esa voluntad del Señor. Cuando se está demasiado muchacho, de pronto no se valoran muchas cosas, y se tiende a ser como algo rebelde, como algo insubordinado. Pero cuando somos obedientes en el temor de Dios a nuestros padres, hermano, eso trae una bendición de Dios especial. Y eso es respeto, y eso trae una bendición especial. ¿Estamos de acuerdo? ¿Los jóvenes están de acuerdo? Bueno, dicen amén como ahí, como un poquito desnutrido. ¿Sí dicen amén los jóvenes? Bueno, si no traemos estar bien, y vive 100, vive 1000, y le damos ahí para que se robustezca, que se dice amén. Oiga, Isaac oraba. Otra cualidad bonita de Isaac:
Mire, cuando la Biblia menciona, usted lo ha leído alguna vez, cuando le traían la esposa a Isaac, dice la Biblia que él salió al campo y meditaba. Unas versiones antiguas no utilizan la palabra meditar, utilizan la palabra oraba. O sea que él sabía que era un momento, él se sentía solo, su madre había muerto, quizás él tenía mucho trabajo, y como decía mi esposa, es que la familia es una bendición, y él añoraba tener su esposa, y cuando la muchacha viene, el hombre le pone galán, le puso gigoló ya Isaac, dijo, no, esto viene una bendición de cabellos largos para mí, esto le pone bueno, era un hombre cariñoso. Dice la Biblia que cuando le traen a la que fue su esposa, dice que él la amó, y así se consoló del fallecimiento de su madre. Era un hombre de paz, cualidad bonita en Isaac, era un hombre de paz. Usted recuerda cuando estaban por allá como en peleas por los pozos de agua, y llegaron uno, no, aquí estamos nosotros. Isaac dijo, no me preocupe, yo me corro un poquito más para acá. Se corrió y le siguieron poniendo problemas. No se preocupe que yo me corro más para acá. ¿Y sabe qué es lo más bonito? Para donde se corría Isaac, la bendición de Dios estaba con él. Qué bueno que aprendamos a ser así, hombres y mujeres de paz. Y eso se necesita en el hogar. Una ayuda idónea, no irónea, ¿cierto? Qué bueno que haya una respuesta suavecita cuando el esposo diga algo, la esposa diga algo. Qué bueno que haya esa armonía, esa paz, porque eso trae una bendición de parte del Señor a ese hogar. Era un adorador. Oiga, Isaac era un adorador. Qué bueno cuando somos verdaderos adoradores. Miren, nuestros hijos están poniendo cuidado. Padres de familia, decimos amén. Ellos saben si usted se la pasa conectado en la presencia del Señor o se la pasa conectado a nuestra tele o al canal Caracol. Ellos saben, ellos son tremendos. Qué bueno cuando uno escucha expresiones de los niños. Mi papá siempre que yo lo veo es orando, y en las madrugadas tengo recuerdos de ellos orando. Hay que convertirnos en verdaderos adoradores. Nada mejor que nuestros hijos vean un ejemplo de un verdadero cristiano. El mismo aquí en la casa, o aquí en la iglesia más bien, que sea el mismo allá donde cada uno viva. Una alabanza al nombre de Jesús. Y era un hombre de fe. Isaac era un hombre de fe. Dice la Biblia que él por esa fe dio la bendición a su hijo Jacob, porque él sabía que a través de esa bendición sus descendientes iban a obtener esa promesa que él sabía que había recibido su padre Abraham. Lo que quiero darles a entender, esa sumisión, ese respeto, esa oración, ese cariño, esa paz, esa adoración, ¿de dónde la aprendió Isaac? De su papá Abraham. O sea que Abraham colocó la huella en el fondo de su corazón. Tendríamos que hablar de muchos personajes bíblicos, y por allá me encontré a Moisés, y en la vida de Moisés hubo una persona muy especial, y fue su mamá. Qué tan buenas esas madres que uno las recuerda con ese cariño, ¿verdad? Que uno las recuerda porque han sido especiales, porque han sido mujeres de Dios. Lamentablemente uno se sienta a hablar muchas veces con muchos hermanos y tienen unos traumas de la niñez aterradores, que en ocasiones le toca a uno entrar en sesiones de consejería, de oración, porque hay hermanos que no logran superar eso, y cuando están en la iglesia tienen un comportamiento extraño, se portan agresivos, se portan de X o Y manera, y cuando usted va a hablar con ellos y se sienta y mira su pasado, siempre son hijos de padres maltratadores, de padres que cuando ellos eran niños los golpeaban exageradamente. Pero aquí nos encontramos a una mamá especial. Dice la Biblia que tuvo que esconder a Moisés por 3 meses. ¿Usted se imagina aquí cuántos tienen hijos? ¿Y qué le parece el muchachito cuando tiene 1 mes y está resabiado? Y hoy uno lo acuesta en la cama y empieza a llorar parejo. ¿Cómo haría esa mujer? Ella se las tuvo que inventar de una manera especial.
porque para que no escucharan el muchachito durante 3 meses llorar,